Dios le bendiga una vez más. Voy a estar contando el sueño que un hermano me contó hace unos días atrás. Él dice pues que estaba en cierto lugar, estaba como en un lugar donde había bastante árboles, unos árboles gigantes. Pero también había un lugar donde no había árboles, era como cerca de la ciudad. Es como cuando ya un pueblo pues termina ya y comienza el campo. Pero había árboles altos, dice. Y pues entonces pues dice que él estaba pues contemplando así el cielo cuando vio que venía una nave, como un avión gigantesco. Y esa nave pues tenía unas alas obviamente gigantescas también, muy largas, muy anchas. Y entonces él vio que ese avión iba a aterrizar ahí en el lugar pues, por donde él estaba, pero como había árboles no sabía cómo iba a aterrizar. Bueno, pero total es que él dijo, ese avión va a aterrizar. Pero en el momento en que fue a aterrizar, él se agachó, dice, para que las alas no le vayan a volar la cabeza. Pero el avión no aterrizó, sino como que se sostuvo en el aire, así como se sostiene un helicóptero. Pero acá no había nada de eso, no había ni ruido, dice. Solo que se estacionó despacio, así, como uno alto, no bajó. Pero pasó por debajo de él y por debajo de un grupo de cristianos que estaban como en la calle. Y entonces pues cuando aquel avión dice que aterrizó y por ahí mismo no aterrizó, no que quedó en el aire, como que frenó y bajó pues bastante, tanto así que él dice que cuando ya el avión se despidió, dice que él pudo ver que ahí dentro iban unos pues personas, pero con una vestidura tan blanca, pero tan blanca que nunca ha visto un blanco así aquí en la tierra. Y además dice que forrados, así con vestiduras bien forrados, pues hasta la cabeza así, tenían forrado. Y bueno, dice, y el avión dice que se fue, arrancó y se fue, se desapareció. Entonces dice que cuando eso pasó, muchos cristianos estaban ahí en la calle que renegaban y le echaban la culpa al pastor. ¿Por qué no nos enseñaste? ¿Por qué no nos dijiste que aquello era malo? Bueno, entonces pues ahí dice pues que él también se quedó. El hermano que de ese viaje dice que él también se quedó, porque ese avión era como que los venía a ver. Y bueno, entonces pues vamos a dar la interpretación. Claramente pues el sueño que tuvo aquel hermano simboliza pues es el rapto. El rapto pues va pues a venir, como ya dice la palabra del Señor, en el momento que menos esperamos. Y pues bueno, pero también tenemos que estar, como dijo el Señor allá en el ejemplo pues de las 10 vírgenes, las imprudentes pues las insensatas. Las prudentes tenían pues 5 de ellas llenas sus lámparas de aceite y 5 de ellas pues las tenían vacías. ¿Sí? El aceite pues es símbolo del Espíritu Santo. Ahí pues nos está haciendo ver el Señor que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para podernos ir en ese rapto, ¿sí? Para poder escapar de los juicios de Dios, de los 21 juicios de Dios que vienen sobre esta tierra. Entonces pues aquellas vírgenes pues prudentes son las que se van a ir con el Señor, y las vírgenes insensatas son las que no se van a poder ir porque no tienen el Espíritu Santo, no están llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Pues en otra enseñanza dijimos pues que el bautismo del Espíritu Santo se lo recibe pues cuando usted le entrega la vida a Cristo, pero de ahí para allá uno tiene que llenarse del Espíritu Santo, ¿sí?
llenarse siempre, llenarse, así como cuando uno come en lo físico, come y se llena, pero después se vacía el otro día. Así mismo, en lo espiritual, uno se vacía si deja de buscar de Dios, si deja de pues servirle. Entonces pues tenemos que estar llenos del Espíritu, hacer las cosas del Espíritu para llenarnos del Espíritu, para que cuando venga el Señor, pues seamos de esas vírgenes prudentes. Y las insensatas pues son las que no buscan a Dios, no buscan llenarse. Ahí pues, tanto las insensatas como las prudentes, Dios está diciendo que son pueblo de Él, son parte de la iglesia de Él, ambas. Sino que una tienen que estar llenas, sino que tienen que estar llenas del Espíritu Santo para poder ir con Él. Todas, así debería de ser. Pero tal parece que posiblemente, no lo sé si sea así, pero como ahí dice que cinco vírgenes eran prudentes y 5 insensatas, es posible que la mitad del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, sea levantada y la otra mitad pues sea dejada. No lo sé si será exactamente así, pero ahí está ese ejemplo. Entonces pues, para estar lleno del Espíritu Santo, pues como ya dijimos, hay que buscar lo espiritual, hay que buscar a Dios. Entonces este hermano pues, que vio que aquellos hermanos en el sueño que no se iban, por los que no se fueron, son pues parte de la Virgen insensata, y pues los que se fueron, que tenían esa vestidura blanca y largas, dice, pues ahí nomás nos vemos claramente que en el cielo mismo, los ángeles, en el cielo mismo los que son salvos, visten vestiduras blancas, vestiduras largas, que no se le ve el cuerpo. Pues no va a haber un ángel con un chorcito, con una minifalda. Nunca se va a ver eso. Si en el cielo, que no hay pecado, la gente se viste así, ¿cómo no deben de vestir pues aquí los seres humanos, los cristianos, para no provocar a otro, ¿sí? Para no sentirse pues el adorado, ¿sí? Porque recordemos que el que ya no quiso ser adorador, sino que quiso ser el adorado, fue Satanás, ¿sí? Entonces Satanás engaña al mundo entero, ¿sí? Y pues yo he escuchado pues de hermanas que Dios mira el corazón, dice, no mira lo de afuera. Pero la Biblia dice que lo que sale del corazón. O sea, si usted está limpio por dentro, pues por fuera se lo va a ver transformado también. Pero si no está limpio por dentro, hay vanidad en la cabeza, pues querrá comportarse con vanidad. Se lo va a ver pues, sea hombre o mujer, vistiendo de una manera indecorosa. Y pues el Señor viene no solamente por los que dicen, porque lo de adentro, y si lo de adentro no está bien, no refleja afuera lo bueno. Así que el Señor viene por gente transformada por dentro, ¿sí? Y basta que sea transformada la persona por dentro, afuera se lo va a ver diferente, ¿sí? Hay una de mis alabanzas pues que le escribí al Señor, que dice: pero ha cambiado mi sendero de andar, de hablar y pensar. Pues cuando yo era joven, más joven que ahora, pues adolescente, pues me gustaba pues salir por la calle caminando con mi pecho erguido, ¿ya? Salir y pues mostrando los músculos, sí. Pero llegó el tiempo cuando me comencé a sentir mal vestir así, y pues no, esto no está bien. Yo no tengo que provocar a nadie, ¿sí? No tengo que provocar a mujeres para que pequen con su mente. Entonces pues recordemos que el cristiano dice que hay que ser piadoso,
que tenemos que ejercitarnos para la piedad. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces una mujer que viste con una minifalda y dice que es cristiana, o con un vestido bien, así no sea minifalda, bien cortito, pues entonces no vemos piedad ahí. Lo que vemos es una mujer despiadada. ¿Sí? Y pues así mismo también los hombres pueden ser despiadados en su manera de vestir y en su manera de comportarse también. Entonces pues el Señor viene por los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay que buscar a Dios. Uno no puede ser perfecto, puede tener emociones saturadas, como los que tienen, pues se enojan por la nada, o como los que tienen miedo, temor. Y bueno, pero con todo eso uno tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo, y tiene que buscar para que el Espíritu Santo tome dominio de nuestro espíritu, de nuestra alma, y podamos pues así pues estar preparados para el rapto. ¿Sí? Pues vemos ahí como en el sueño dice que aquellos hermanos lo culpaban al pastor, le decían: ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me dijiste que no debía de hacer eso? Vemos muchos pastores que no le están enseñando a la iglesia, porque es el tiempo de la apostasía, y el tiempo de la apostasía es pues cuando ya muchos pues han negado su fe, están yendo a doctrinas erradas que dicen pues que son de Dios, pero no lo son de Dios. ¿Sí? De Dios es todo lo puro, todo lo bueno. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios así es buena y perfecta, dice. Entonces pues pues así están pasando. Muchos pastores están enseñando cosas que no están en la Biblia. ¿Sí? Como yo he dicho a veces, pues si alguien no quiere obedecer a ciertas cosas que están en la Biblia, entonces arránquele la hoja, para que bueno, ahí ya no lo encuentre lo que le dice. ¿Sí? Por ejemplo, los católicos, los testigos de Jehová, deberían de arrancarle la hoja, aunque los testigos de Jehová ya dicen que han hecho su propia Biblia, sacándoles versículos. Entonces, como ya dije en otra enseñanza, pues hay que ser la verdadera iglesia, hay que tener el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. ¿Sí? Y que el hombre pues, a veces no entiende la Biblia porque no tienen el Espíritu Santo. Y muchos tienen el espíritu del error. ¿Sí? Así que no estemos esperándonos que si no nos vamos en el rapto, nos vamos pues de cualquier manera. Porque esos que se quedan, o los que se han de quedar, pues las vírgenes imprudentes, pues las insensatas, es difícil que en medio de la tribulación pues se salven. ¿Por qué razón? Porque si ahorita porque está el Espíritu Santo, algunos también dicen que el Espíritu Santo no va a ser levantado, el Espíritu Santo va a estar aquí, y que va a seguir después del rapto. Cuando no es así, Dios puede estar en todo lugar, pero no se puede manifestar también en todo lugar. Recordemos que Dios está en todo lugar. Entonces, ¿para qué fue que envió el Espíritu Santo? Si ya para qué lo tenía que enviar, si Él ya estaba aquí. Dios está en todo lugar. No, así como Dios lo envió, así también el Espíritu Santo se irá con su iglesia. ¿Sí? Y pues algunos dicen que no, porque van a predicar los israelitas, que van a predicar. Antes de que hubiera este Espíritu Santo, también predicaban, también los profetas hablaban, aunque el Espíritu venía a ellos. ¿Sí? Pero ya no así como en el tiempo que Dios ha dado la gracia, que el Espíritu Santo Él nos envió para que estuviera con nosotros. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo será levantado también. Así mismo como vemos el ejemplo de
que la presencia de Dios estaba en el templo cuando lo hizo Salomón, el templo de Salomón. Y de repente pues ya los profetas predicaron que Dios iba a alejar su presencia de aquellos templos. Y la presencia de Dios se fue. Y pues había un templo, pero ya no estaba la presencia de Dios. Entonces pues eso pues es la interpretación que hemos dado pues de aquel sueño. Yo le dije que eso Dios le estaba mostrando, era pues que se tiene que preparar para el rapto. Y que no a todos el que se dice ser cristiano Dios lo va a llevar. Por eso vemos ahí pues en el sueño mismo que dice pues que el avión pues no aterrizó sino que en lo alto, nomás como que recogió personas y se los llevó, pero no todos. Entonces pues otra de las cosas pues que si alguien se queda del rapto, que será muy difícil salvarse, porque imagínense ahora mismo, ponemos el ejemplo de la pandemia en 2020, ¿sí? Vino el gobierno y dijo que todo el mundo tenía que vacunarse, que todo el mundo tenía que hacer eso. Y bueno, así también será también la marca de la bestia, que todo será un gobierno mismo, el anticristo será un gobierno que va a venir y va a decir, no podrán comprar, no podrán hacer nada si no tienen esta marca. Y las madres pues verán a su hijo llorando de hambre. Y las madres van a decir, aquí está, póngame la marca, que conozca a Dios. Sí, porque lo van a ver tal vez no como una marca visible, sino lo van a ver como así mismo como fue la vacuna. Sí, así mismo. Y pues al ver a sus hijos llorar, a ver todo eso, pues van a sucumbir, porque si cuando no estaba el Espíritu Santo no tuvieron poder para desechar lo malo, para llenarse, cuánto más difícil será cuando ya no esté el Espíritu Santo. Y pues van a caer los juicios de Dios, los 21 juicios de Dios en esta tierra. El asunto por lo cual ocurre el rapto es porque el Señor no quiere pues que nadie se pierda. Pues está esperando que se entreguen, pues se arrepientan. Y otra de las cosas pues que el Señor hace venir el rapto es para que su iglesia no padezca. ¿Sí? El rapto está preparado para eso, para levantar a su iglesia, para que no padezca todos aquellos 21 juicios que van a venir sobre esta tierra. ¿Sí? Si ahora, por ejemplo, en los países hay necesidad, hay problemas, no hay trabajo, hay delincuencia, hay tantas cosas que disminuyen los ingresos de trabajo, hay paros y todo eso es un caos. Si ocurre un terremoto, nomás vemos cómo se vuelve un caos. Ahora 21 juicios, imagínense pues, cómo la novia del Cordero va a estar ahí metida, cómo va a estar ahí, pues no se puede. Porque Dios tiene que sacar primero a los justos para poder castigar. Así como sacó a Lot, ahí está el ejemplo. Así como sacó a Noé, está el ejemplo. Para después descender el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces pues es difícil que alguien se salve. Que alguien pues después del arrebatamiento. Es difícil que alguien no niegue la fe en Jesús. ¿Sí? Recordemos que para ser salvo pues no hay que negar a Jesucristo, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? El Evangelio pues no es una estación, el Evangelio es un camino. La salvación, digo, no es una estación, la salvación es un camino. El camino angosto, ¿sí? No es decir ya soy salvo y ya no tengo nada que hacer. No, Jesucristo dijo que tenemos que ir por el camino angosto. Tenemos pues que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos pues que
La semilla tiene que caer en buena tierra para dar fruto, ¿sí? Tenemos que ser iglesia del Señor, no cizaña. Y pues hay que creer y permanecer creyendo. Recordemos que el mismo Satanás estuvo en el cielo, Lucifer, antes de ser Satanás estuvo en el cielo, y allí en el mismo cielo se halló en él maldad. ¿Cuánto más? Y dice que fue castigado. Y la Biblia también enseña, pues, que alguien, pues, aún dice que cuando haya gustado del Espíritu. Bien, aquí nos encontramos en Hebreos 6, 4 al 6, Reina Valera 1960. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndolo a vituperio. La sabiduría, pues, que Dios nos permite entender, tenemos que compartirla, ¿sí? Ya sea que nos critiquen, ya sea porque en mi caso yo me equivoco porque no tengo una pues, agilidad mental para decir las palabras, pero estoy aprendiendo. Cada vez que estoy haciendo esto lo estoy haciendo mejor. Al principio me equivocaba más. Así que porque el Señor le bendiga, le cuide y le guarde y adelante en Cristo. Llene esa lámpara que es su corazón de aceite del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendiciones. En Mateos 25, del 1 pues hasta el versículo 13. Entonces dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas estas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad, para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, si notamos incluso en el versículo donde dice pues que la Virgen dijeron, aquí en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta palabra de no os conozco también pues la vemos cuando dice, cuando sea pues en el que Dios juzgue a las naciones. Ahí también dice pues que muchos dirán: y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos pues grandes prodigios, ¿no?
Señor le dirá, pues apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. En Mateos 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, como dijimos en el versículo 11, dice, pues después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y cuando el Señor Jesús en otras partes dice, no os conozco, pues ya lo leímos antes, que es cuando le dirán pues mucho en aquel día, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Vemos que el Señor no le contradice, no hicieron eso, sino que le dice, no os conozco. ¿Sí? Así pues, aquí también vemos claramente que aquí está hablando es del rapto también. Velad, dice, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí en el versículo 13. Entonces, pues, vemos pues que las demás vírgenes, aunque eran pues símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, el Señor le dice, no las conozco, por cuanto no tenían llenas de aceite sus lámparas. ¿Sí? En el momento que él vino, se oyó que venía, pues encendieron sus lámparas, las que tenían el aceite, y las otras pues fueron a conseguir recién aceite. Hasta puede ser que se ha oído una voz, o siempre pues en este tiempo todos estamos hablando pues de que la venida de Cristo ya está y ya está a la puerta, en cualquier momento ocurre. Muchos pues se están preparando y otros tal vez quieren recién prepararse, pero tal vez pues por motivos de la circunstancia en que se encuentren no tiene tiempo pues para buscar de Dios, para llenar esas lámparas de aceite, esa que es el Espíritu Santo. No lo sé exactamente porque el Señor dice pues que incluso mire que eso de que le dijeron las vírgenes prudentes, le dijeron vayan y compren el aceite, dando a entender pues que el precio para ser salvo Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario, pero el precio para conseguir la llenura del Espíritu Santo nosotros la tenemos que conseguir. ¿Sí? El Señor ya nos pagó la entrada al reino de los cielos, ya nos dio Espíritu Santo, fuimos bautizados en Él, nos ha dado las promesas, nos ha dado todo aquello, pero nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, tenemos que pagar ese precio. ¿Sí? ¿Cómo se ve ese precio? Ese precio es a través de la búsqueda, ¿sí? En vigilia, en ayuno, en oración, en hacer a todo lo que Dios le agrada, en compartir los dones con los demás. Por ejemplo, si Dios me ha dado que entienda todas estas cosas, yo no las comparto. Hace años yo no compartía esto y ahora lo estoy compartiendo porque el Señor me dijo que tengo que avanzar, si no me corta. Y como ya lo he dicho por ahí siempre, el Señor a mí me dijo que el ministerio que Él me ha encargado es profeta. ¿Sí? Y pues tendré que dar cuenta a Dios si no digo lo que Él me manda a decir, lo que Él me dice que diga. Por ejemplo, aquí en esta enseñanza pues vemos que los hermanos que se quedaron del rapto culpaban al pastor, y pues bueno, no solo pueden culpar al pastor sino a los líderes, también a los profetas, que Dios le ha dicho habla, porque al profeta le toca hablar lo que a nadie quiere hablar. El profeta pues le toca decir. La Biblia fue escrita por personas pues
que dijeron lo que nadie quería decir. ¿Sí? No fue que estaban en una oficina y ahí te vamos a traer juguitos, comidita para que escribas la Biblia. No. La Biblia fue escrita por personas, por profetas que fueron perseguidos y hasta muertos por decir la verdad. ¿Sí? Entonces pues, hasta aquí esta enseñanza. Dios les bendiga.